Muy buenas tardes, mujer poderosa, hombre poderoso, buenas tardes, buenos días, España, México, Estados Unidos, Latinoamérica. Buen día, Andia, un abrazo. Bien, vamos a por la última masterclass de la semana dedicada a la herida de abandono, ¿vale? A la herida de abandono que tiene dificultad para soltar alguna expareja. Os recuerdo que todas las masterclass de esta semana van destinadas a personas que ahora mismo se encuentran en pleno proceso de duelo o están intentando pues pasar página con alguna expareja, ¿vale? La masterclass de hoy son pasos para soltar a una expareja. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la principal función que tenemos que hacer es aceptar que los duelos, las rupturas, tienen unas fases, ¿vale? Entonces, cada ruptura, casi siempre tiene las mismas fases. Cada duelo, este duelo o esta ruptura lo podemos aplicar a algo que ha fallecido, a algo que ha muerto, ¿vale? En este caso estamos hablando de parejas, pero también se podría aplicar a la pérdida de alguien que queremos mucho porque ha fallecido, ¿no? Pero vamos a centrarlo sobre todo en la pareja, ¿no? Pero que sepas también que puede aplicar. Entonces, la principal función o lo que puedes hacer realmente si estás viviendo una ruptura es asumir las fases de ese duelo, conocer las fases de ese duelo, porque te va a dar pistas de en qué fase estás, estancado o estancada. Y te va a dar pistas de qué estás haciendo para no continuar hacia la siguiente fase del duelo. Entonces, el duelo tiene 5 fases, ¿vale? Y vamos a ir transitando todas estas 5 fases. Lo que pasa es que a veces nos quedamos enganchados y enganchadas en alguna fase y por eso no terminamos de soltar, por eso no terminamos de liberarnos mentalmente de esa persona o emocionalmente de esa persona. Ahora iremos viendo qué hacemos en cada una de estas 5 fases para no pasar a la siguiente, ¿vale? O para no llegar al final del ciclo de la ruptura. ¿Ok? Bueno, la primera fase. La fase, digamos, que es la más intensa, ¿no? La negación. Negación es la primera fase. No nos creemos que la pareja ha terminado. Generalmente, en esta fase de negación, lo que hacemos es perseguir al otro. Lo más habitual. Persigo al otro porque me niego a aceptar que ha terminado la relación. Entonces, en esta primera fase, mi peor enemigo o enemiga es mi dependencia emocional. Si mi dependencia emocional es muy alta, si yo me he relacionado con el otro desde unas heridas emocionales no sanadas, no hechas conscientes, no las he mirado prácticamente nunca, pues mi nivel de negación de la ruptura va a ser mucho más alto que si yo ya tengo un trabajo interno realizado, ya conozco mis heridas, ya conozco mi forma de apego y ya conozco que a lo mejor tiendo a la dependencia emocional. Si yo me acepto a mí tal y como soy, yo acepto mis necesidades, yo acepto mis carencias, yo acepto quién soy yo,
tendré más fácil no negar la ruptura. Pero si yo no me conozco, y aunque me conozca, si realmente no estoy trabajando en darme todo lo que yo pueda a mí mismo, a mí misma, pues evidentemente me voy a comportar de una forma muy ansiosa en esta primera etapa del duelo, que es la fase de negación. ¿Ok? Si yo niego mi autonomía, si yo niego que soy capaz de trascender todo esto, pues entonces me voy a ver atado al otro forzosamente y me voy a comportar pues como una persona muy dependiente que no voy a aceptar que el otro me ha dejado. Entonces voy a intentar, a través de miles de estrategias, conseguir que el otro vuelva a mí, conseguir que el otro regrese. Voy a intentar forzar la relación. Generalmente, esta primera etapa del duelo, de negación, la experimentamos ya antes de separarnos, ¿vale? La experimentamos cuando a lo mejor tenemos muchas crisis de pareja, tenemos muchos conflictos de pareja que nunca solucionamos, que siempre están abiertas esas heridas, que siempre está abierto esos mismos temas de conversación, siempre están encima de la mesa. Entonces, generalmente, sin darnos cuenta, cuando ya entramos en ese periodo de conversamos y por más que conversamos no nos entendemos y no buscamos un acuerdo y no encontramos una negociación y no encontramos un término medio donde mis necesidades estén cubiertas, tus necesidades estén cubiertas, ya estamos en la ruptura. Lo que pasa es que esta fase no se ve, no es tan visible, ¿vale? Nos cuesta darnos cuenta de que la pareja se ha roto porque estamos en fase de negación. Lo estamos negando, estamos intentando camuflar conflictos, estamos poniendo parches, tiritas ante los conflictos que son bastante intensos y que nunca los solucionamos. Entonces, una señal de que ya estás a punto de romper o que ya has iniciado ese duelo, esa ruptura, es una acumulación de crisis de pareja no resueltas. Muchas conversaciones, muchos conflictos, pero no llegamos a un acuerdo. Ya estamos en la primera fase de la ruptura. Lo que pasa es que nos cuesta darnos cuenta por la primera etapa de negación. Entonces, desde esta etapa de negación podemos hacer hasta locuras. ¿Y qué me refiero a locuras? Desde esta etapa de negación, si a lo mejor nunca hemos vivido juntos y uno de los dos miembros de la pareja quiere vivir juntos, en vez de solucionar los problemas y los conflictos, nos vamos a vivir juntos, porque vivir juntos pensamos que es la solución. Simplemente estamos en etapa de negación, no estamos conversando sobre los conflictos, ¿no? A lo mejor en vez de solucionar los conflictos, te doy un hijo. No es la solución ese hijo, porque estamos en fase de negación, no estamos siendo adultos para sentarnos, ¿vale? Entonces, generalmente hay un miembro de la pareja, el que es dejado, o la persona que es dejada, que experimenta más esta fase de negación. ¿Por qué? Porque quien te deja ya ha tomado una decisión, ya no está negando, está aceptando que no quiere estar en el vínculo. Generalmente la persona que es dejada pues es quien experimenta más la fase de negación. Y entonces busca al otro y hace todo lo posible, todo lo habido y por haber, para que el otro se quede a nuestro lado, ¿no? Empezamos a mendigar, empezamos a, pues como queramos llamarlo, ¿no? A arrastrarlo, empezamos a experimentar en mayor gravedad nuestras carencias y desde ahí pues tenemos mucho miedo y desde ahí hacemos lo que nunca hemos hecho, ¿vale? ¿Qué le pasa? Esto suele suceder mucho, ¿no?
Cuando, por ejemplo, apegos ansiosos y apegos evitativos. Cuando el apego ansioso ya se cansa y dice, se ha acabado, cierro la relación. ¿Qué le pasa a la persona evitativa? Que reacciona. ¿Por qué? Por la etapa de negación. No quiere aceptar que la relación ha terminado y entonces hace todo lo posible para que no termine, porque no acepta que la relación ha terminado. Y en esta fase de negación podemos tirarnos 1 año, 2 años, 3 años, yendo y volviendo, porque el apego ansioso también niega que la relación ha finalizado. Porque sí, ha dicho que terminamos, pero sigue escuchando las propuestas del evitativo, sigue todavía esperando que cambie, ¿no? Entonces, bueno, ahí iremos viendo otras fases, pero esta es la primera fase. Después ya pasamos a la segunda fase, que es la fase del coraje, del resentimiento. Es la fase de la ira, por ejemplo, también se le llama. Y muchas veces queremos huir de esta fase. Y no hay que huir. Es normal que cuando vives una ruptura te instales durante un tiempecito, 1 mes, 2 meses, no sé, depende también de cada persona y de la psicología de cada persona, ¿no? Y del daño que a lo mejor que hayas podido recibir, ¿no? Entonces, esta segunda fase del resentimiento tenemos que sentirla también. Hay muchas veces que no queremos, no, es que no tengo que estar resentido. Es una fase del duelo. Si no la aceptas, si no la transitas, no continúas hacia adelante. Pero ojo, el que sepamos que la segunda fase del duelo es la del resentimiento, la de la ira, no significa que tengamos que proyectar nuestra ira y nuestro resentimiento sobre nuestra expareja. Porque si yo proyecto mi ira y mi resentimiento contra mi expareja, no continúo hacia la siguiente fase. No avanzo hacia la siguiente fase. Simplemente tengo que transitar esa ira, ese resentimiento y aprovecharlo para tirar hacia adelante, en vez de para culpar al otro y para proyectarlo sobre el otro, que eso ya sé que me mantiene más al pasado y que no me va a permitir pasar a la siguiente fase del duelo, pues tengo que utilizar para volver a construir mi vida, para poner límites, para decir hasta aquí no, para cortar, para bloquear, para decir no me vuelves a buscar, se ha acabado ya, lo nuestro se ha acabado. Tengo que utilizar esa ira, ese resentimiento para algo útil, para que me prepare para pasar a la siguiente fase del duelo. A veces nos quedamos a vivir en esta fase mucho tiempo. ¿Por qué? Es fácil quedarse también, ¿no?, en la posición del resentido, de la resentida, del víctima o de la víctima, ¿no? Es una fase donde puedo alimentar mucho mi victimismo. Es que mira lo que me ha hecho, es que mira lo que me hizo, es que mira también esto que me hizo. No te quito la razón. Pero si siempre estás es que mira lo que me hizo, es que mira lo que me hizo, ¿y tu parte? ¿Cuál es tu responsabilidad en todo esto? ¿Tú qué tienes que ver con todo esto? Porque tú también tienes una parte. Vale que el otro sea el más malo, la más mala del mundo, ¿no? Pero tú también elegiste estar al otro lado, con esa persona. Y entiendo que a veces sí, hay manipulación, ¿no? Y hay relaciones narcisistas. Y esto no va para revictimizar a las víctimas, ¿no? Pero aún así también somos responsables
de nuestras vidas. Si me quedo mucho en el resentimiento, no suelto a esa persona y veo comentarios que siguen hablando mal de sus exparejas, ¿no? Hay resentimiento. Está bien. Pero algunos de vuestros comentarios, no todos, ya noto que ese resentimiento lleva ya unos cuantos meses dentro de vosotras y de vosotros. Entonces, tenéis que vigilar esa parte, porque no estáis permitiendo que el duelo continúe hacia adelante, hacia la siguiente fase. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos la segunda fase del duelo. Como os he dicho, hay 5. Vamos a por la tercera. La tercera es la fase de la negociación. ¿Qué significa esta fase? En esta fase ya hemos transitado el resentimiento, la ira, ya pues la hemos sacado de nuestra vida, pues utilizándola de forma productiva para continuar hacia adelante, para poner límites o para lo que sea, ¿no? Pero no para proyectarla, vuelvo a repetir, sobre nuestra expareja. Entonces, ahora aquí empezamos a sentir como una especie de culpa, ¿vale? Una culpa interna. Entonces, desde esta culpa interna empezamos a preguntarnos: ¿y si hubiera hecho las cosas de otra manera? Seguro que hubiera podido tener otro resultado distinto. ¿Y si en aquel momento yo no hubiera hecho esto? Pues seguramente ahora mismo estaríamos juntos, ¿no? Llegan ese tipo de pensamientos. Está bien esa culpa interna. Bueno, esto no aplica a relaciones de abuso narcisista, que quede claro. Está bien esa culpa interna porque esa culpa te está autocuestionando. Te está ayudando a revisar tus comportamientos inconscientes. Te está ayudando a hacer introspección sobre tus conductas, sobre lo que tú aportaste al vínculo que no fue muy saludable, ¿no? Entonces, nos estamos preparando para soltar más. Es una buena fase. Pero el doble filo de esta tercera fase, que es la negociación, donde siento culpa, quizás por mi parte, por lo que yo he hecho, por lo que yo he aportado al vínculo, me puede hacer volver de nuevo. Me puede hacer, venga, voy a hablar con él o con ella de nuevo otra vez, voy a asumir mi parte ante el otro y a ver si el otro también quiere cambiar. Entonces podemos producir negociaciones con el otro, ¿no? Sin darnos cuenta que cada vez que hacemos esto, volvemos a la casilla de salida. Volvemos a la fase número 1, la negación. ¿Vale? Está bien que tú puedas reconocer tu parte, pero el otro también tiene que reconocer su parte. Entonces sí, si tú reconoces tu parte y el otro reconoce su parte, pues a lo mejor podéis restaurar el vínculo. Pero si uno de los dos no quiere reconocer su parte, por mucho que tú la reconozcas, no va a haber negociación que trascienda ese duelo. No va a haber negociación que repare esa relación. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la tercera fase, pero cuidado que es peligrosa, porque ya hemos soltado el resentimiento y ya empezamos a prepararnos para asumir nuestros comportamientos que hemos puesto para que la ruptura se produzca. ¿Vale?
Pero claro, no podemos depender de que el otro también asuma lo suyo, ¿no? Si el otro no asume, pero quizás también volveríamos otra vez, ¿no? O sea, es una fase donde las recaídas pueden ser bastante intermitentes, como bastante repetitivas, ¿vale? Y nos sentamos a conversar y nos sentamos a conversar otra vez para ver cómo podemos, y es como que volvemos otra vez a la casilla de salida. Esta semana lo he estado diciendo, ¿no? Si habéis roto, es porque tenía que suceder la ruptura para que ambos aprendieseis, para que ambos extrajeseis vuestros aprendizajes. Entonces, desde mi punto de vista, la ruptura está hecha para que tú continúes hacia adelante. Si no habéis negociado cuando estabais juntos, ¿qué os hace pensar que ahora que se ha producido la ruptura vayáis a negociar? Seamos conscientes de esto. Y con esto no quiero decir que no existan las segundas oportunidades, ¿ok? Pero si no os habéis entendido en la relación, ¿cómo creéis que os vais a entender ahora cuando los dos estáis en la carencia, en la pérdida? Tenemos que tener en cuenta que una ruptura es vulnerabilidad, estado de carencia. Entonces, prácticamente todo lo que yo haga desde ese estado de carencia no va a ser suficiente, porque me estoy moviendo desde la pérdida. Entonces, desde la pérdida también fantaseamos demasiado con no sentir la pérdida. ¿Ok? Entonces vamos a tener muchos intentos de negociaciones frustrados. ¿Ok? Bueno, tercera fase. Claro, en esta fase pues intentamos también cambiar al otro, intentamos que el otro se dé cuenta de cosas, intentamos que el otro también pues vaya y haga terapia, intentamos también que el otro pues sea como nosotros queremos que sea. Cuarta fase del duelo. La cuarta fase se le llama la etapa de depresión. Es la etapa de la tristeza. Porque ya me he dado cuenta que, bueno, he aceptado que hemos roto, he pasado el resentimiento, he dejado de luchar para negociar, porque me he dado cuenta que tantas negociaciones son inviables ya, y ya me llega la tristeza. La tristeza es sanadora. ¿Por qué? Porque la tristeza te abre las puertas a la aceptación, que es la última fase del duelo. La tristeza es cuando lloras la pérdida de tu pareja, cuando asumes que ya está, me rindo, es cuando practicas la rendición. No le dedico más energía a todo esto. Es cuando te permites llorar y sentir esa depresión. Sueltas. Lo que pasa es que muchas veces nos podemos quedar atrapados en esa depresión o en esa tristeza durante mucho tiempo, ¿no? Y culpándonos durante mucho tiempo. ¿Y qué hacemos para no salir de esta fase? Pues alimento más mi tristeza, pues veo sus fotos y recuerdo las canciones que vivía, ¿no?, a su lado, ¿no? Y ya tengo claro de que no voy a volver porque ya hemos intentado negociar mucho, ¿no? Pero desde la tristeza puedo experimentar también un exceso de melancolía, ¿vale? Entonces, cuidado con la melancolía, porque la melancolía te lleva a un estado bajo de poder.
¿vale? Y te puede dejar atrapado, atrapada en esa fase del duelo, ¿no? De no asumir, ¿no? O no terminar de soltar la tristeza. ¿Ok? Bien. Y luego, por último, nos falta la última fase, que es la de aceptación. ¿Pero qué es la aceptación? Es cuando ya me pregunto, bueno, ¿qué he aprendido yo de todo esto? ¿Cuáles son mis aprendizajes de todo esto? ¿Qué tengo que integrar de todo esto? ¿Qué me llevo de positivo de todo esto? Porque en la tristeza yo estoy pendiente solo de lo que he perdido, ¿no? Lo que he perdido, pero en la aceptación y en la etapa final de aprendizaje, ¿qué he ganado con esta relación? ¿Qué he ganado con este duelo, con esta pérdida? Pues he ganado amor, he ganado porque he aprendido a poner límites, he ganado porque he aprendido a ser yo mismo y a no tener miedo al rechazo, he aprendido a ser más independiente, he aprendido a gestionar mejor mis emociones, he aprendido a dejarme llevar de mi intuición, he aprendido a revisar qué comportamientos egoicos yo también estaba proyectando dentro de la pareja, he aprendido a dejar de manipular, he aprendido. ¿Qué has aprendido? Esa es la puerta final para la liberación, ¿vale? A partir de ahí puedes soltar a tu expareja. Pero ojo, no sirve de nada romper y al siguiente día decirme qué he aprendido. No. Te quieres saltar las otras fases del duelo. O las transitas, o por mucho que tú te preguntes qué he aprendido yo de esta relación, no lo vas a soltar. Entonces, necesitas transitar cada una de las fases del duelo. Si no, vas a sentir que bueno, sí, que ya has hecho ese ejercicio y que ya. Entonces, lo que nos pasa es que tenemos miedo a sentir. Tenemos miedo, pues, a sentir la ira, por ejemplo. La herida de injusticia tiene miedo a sentir la etapa de la ira. La herida de abandono tiene tiene miedo a sentir la etapa de la tristeza, de la depresión, porque tenemos miedo a desbordarnos emocionalmente. Y luego, pues por ejemplo, la herida de traición no quiere atravesar la etapa de responsabilidad, ¿no? De ¿qué he aprendido yo de todo esto? No quiere, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque le toca darse cuenta de sus comportamientos egoicos, ¿no? Y la herida de traición es muy tozuda y le culpa al otro, pero no quiere revisar dentro. Y la herida de rechazo se queda atrapada, por ejemplo, en la primera fase. Rechaza, negación, ¿vale? La herida de rechazo se queda atrapada en la primera fase, la negación. La herida de injusticia se queda atrapada en la segunda fase, en la ira. No quiere sentir la ira, no quiere sentir el resentimiento. Entonces rápidamente dice, paz y amor, he aprendido esto, 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 y quiero pasar a la siguiente lección, a la siguiente pareja, pero se queda atrapada porque no siente esa ira, ese resentimiento, no se lo permite. La herida de humillación, que es la herida de la culpa, se queda atrapada en la etapa de la negación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como tiene facilidad para sentirse culpable, como es la etapa donde ya empezamos a sentir culpa por lo que hemos puesto de nuestra parte en el vínculo, pues aquí pues tiende a cargarse con más culpa de la cuenta, se carga con la suya y con la del otro, ¿no? Porque es la herida de humillación, ¿no? Entonces es tremendamente responsable, se siente culpable por todo, ¿no? Hasta por lo que no es suyo. La herida de traición, la herida de abandono se queda atrapada generalmente en la tristeza, ¿vale? Y luego está, pues ya está, ¿cuál nos queda? Rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, ya está, ¿no?
Y bueno, pues eso, que por mucho que terminemos rápido una pareja y nos preguntemos por los aprendizajes, tenemos que transitar un periodo, tenemos que transitar cada uno de estos 5 periodos, ¿no? Entonces, si no los transito, pues me va a costar. Ah, vale, decía que la herida de traición también se queda atrapada en la segunda fase, ¿vale? En el rencor, en el resentimiento, ¿no? Porque es una herida que tiende mucho a la rabia, ¿vale? Bueno, pues ahí tienes un poco los 5 pasos o las 5 fases que hay que atravesar, ¿no? Y hay que dar un espacio a cada una de ellas, sin cronometrar, pero tampoco sin quedarnos a vivir, ¿vale? Bueno, vuelvo a repetir lo de las heridas, ¿vale? La herida de rechazo se queda atrapada en la primera fase, en la negación. La herida de injusticia y la herida de traición se quedan atrapadas en la segunda fase, en la fase de la ira, del resentimiento. La herida de injusticia se queda atrapada porque no quiere sentir esa ira, no quiere sentir esa rabia, porque se cree que es perfecta o perfecto emocionalmente y es paz y amor y tiene que transitarlo todo rápidamente. Y la herida de traición se queda atrapada porque es muy propensa a la ira y a culpar al otro, ¿no? Y es muy terca, muy cabezota, ¿no? Y es que el otro, y el otro, y el otro, ¿y yo qué? Luego está la herida de humillación que se queda atrapada en la tercera fase, en la fase de la culpabilización, de la negociación, por un exceso de culpa. Y luego está la herida de abandono que se queda atrapada generalmente en la etapa de la depresión, de la tristeza, la etapa número 4. Esto es simplemente un ejemplo que yo os hago, no es algo general, ¿vale? No es algo general. Pero bueno, para que veáis. Lo demás también, pues somos una combinación de heridas, o sea, no solamente somos una herida, ¿no? Pero bueno, que si estamos aquí sentados y estamos aquí sentadas hablando de cómo superar una ruptura, la herida de abandono la tenemos todos y todas activada. Tengamos injusticia de fondo, traición, rechazo, cuando no queremos asumir una ruptura es porque no queremos sentir el duelo. Entonces, cuando no queremos sentir un duelo, cuando no queremos aceptar un duelo, la que está sí o sí manifestándose es la herida de abandono, ¿vale? Todos y todas tenemos herida de abandono, todos y todas, porque es la herida de la muerte, de los fallecimientos, es la herida de salgo del útero de mi madre, me cortan el cordón umbilical, herida de abandono, era totalmente dependiente de mi madre y ahora tengo que ser independiente. O sea, todos tenemos herida de abandono. En mayor o menor medida, pues evidentemente tendrá que ver los primeros años de nuestra vida, ¿vale? Correcto, Yola. Siempre hay heridas más principales. Si queréis saber cuáles son vuestras heridas principales, pues en mi página web tenéis 5 tests, ¿vale? Gratuitos, ¿vale? Que os van a ayudar a saber el porcentaje exacto de cada una de vuestras heridas. Y así entonces podéis saber cuál es vuestra herida o vuestras heridas principales. Generalmente hay 1 o 2 más marcadas, ¿vale? Ajá. Yola me dice que has atravesado todas, pero a menudo vuelves a la ira y a culpabilizarle. Esa es tu herida de traición, seguramente. Correcto, ¿vale? Entonces, los aprendizajes no los estás extrayendo del todo. Hay una parte de ti que no quieres verla, seguramente. Cuando nos quedamos ahí atrapados, Leticia, es porque ¿y yo qué tengo que ver con todo esto? Sí, me ha mentido, me ha manipulado, me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, pero ¿y yo? Si estamos hablando de herida de traición, ¿en qué momento me salté mi intuición? ¿En qué momento yo pasé por alto ciertos comportamientos? ¿En qué momento yo dije, venga, va, esto no pasa nada? ¿En qué momento yo dije, venga, me esfuerzo? ¿En qué momento yo no reconocí mis límites y dije, yo puedo con todo? ¿En qué momento me mentí a mí misma porque sabía que cojeaba igual que la anterior, ¿no? O cojeaba en este aspecto esta persona?
¿vale? Yola, ¿y cómo lo percibe el que deja la relación? ¿Pasa también por duelo? Evidentemente. Claro que sí. Lo que pasa es que el que deja la relación ya lleva un camino más hecho. Por lo menos la fase número 1 ya la ha transitado, ¿vale? Y seguramente la fase número 2 también, depende un poco, ¿no? Pero vive exactamente el mismo proceso. Pero tú deberías encargarte solamente de tu proceso, Yola. Lo que haga el otro es cosa del otro. Bueno, pues hasta aquí la masterclass de hoy. Ha sido un placer compartir con vosotros y con vosotras esta semana, una semana más. Que tengáis un buen fin de semana. El taller que hago el martes 29 para trascender la ruptura, para hacer cierres emocionales con un ex, ya está cubierto en cuanto a plazas. Aún así, si vais al enlace y os interesa, podéis inscribirme porque estoy formando un segundo grupo que lo replicaré en una semana o en un par de semanas, ¿vale? La semana que viene no hay masterclass, estoy de vacaciones, así que ya nos vemos el 7, no, espera, el 4 de septiembre, ¿vale? Que descanséis de mí también un poquito, que os refresquéis en esta última semana de agosto y nada, cuidaos mucho y gracias por estar al otro lado y por vuestra atención siempre. Chao.